Buenos días a todos, estimados estudiantes. Hoy cerramos la unidad 2 con un tema que considero la frontera final, que separa al rescatista tradicional del verdadero especialista en cuidados críticos móviles, la monitorización hemodinámica avanzada. Hasta ahora hemos hablado de cómo meter aire en los pulmones, pero hoy vamos a hablar de cómo asegurar que ese oxígeno llegue a las células a través del flujo sanguíneo. Quiero que presten especial atención, porque lo que vamos a discutir hoy rompe con muchos mitos de la vieja escuela y nos posiciona en la vanguardia de la medicina prehospitalaria en Ecuador. Para entender la magnitud de este tema, primero debemos situarnos en nuestro contexto nacional. La medicina de transporte en Ecuador ha sufrido una metamorfosis profunda y necesaria en la última década. Antes, bajo el modelo antiguo, la misión era cargar y llevar o scoop and run. Subíamos al paciente, acelerábamos y rezábamos para llegar rápido. La vigilancia se limitaba a mirar una presión arterial no invasiva con un brazalete, una frecuencia cardíaca y un oxímetro. Pero ese modelo ya no sirve. La centralización de la alta complejidad en hospitales como el Eugenio Espejo o el Carlos Andrade Marín en Quito o el Teodoro Maldonado en Guayaquil ha creado una nueva realidad. Los traslados interprovinciales son largos. Una ambulancia que viaja de Esmeraldas a Quito se convierte, por necesidad, en una unidad de cuidados intensivos móvil durante 5 o 6 horas. El Acuerdo Ministerial 00032-2020 es claro. Las ambulancias de soporte vital avanzado o tipo C deben tener monitores multiparamétricos capaces de leer presión invasiva. Esto significa que ustedes, como tecnólogos, tienen la responsabilidad legal y ética de saber usar estos equipos. Ya no buscamos solo una presión de 120/80. La evidencia nos dice que un paciente puede tener esa presión y estar muriéndose por falta de flujo sanguíneo debido a una vasoconstricción masiva. Nuestro objetivo ahora es entender la hemodinamia de flujos, saber si el corazón está bombeando suficiente sangre y si los tejidos la están recibiendo. Vamos a adentrarnos en la fisiología del transporte, porque el sistema cardiovascular de sus pacientes no va a estar estático en una cama, va a estar viajando a 100 kilómetros por hora por la Panamericana. Existen factores que atacan la estabilidad del paciente. Primero, la aceleración y el frenado provocan desplazamientos de masa sanguínea dentro del cuerpo, lo que puede engañar a los vasoreceptores del paciente y causar hipotensión o hipertensión reactiva. Segundo, y muy importante en nuestra geografía, la vibración mecánica. Si han viajado por las carreteras de la Sierra o la Amazonía, saben que los baches son la norma. Esa vibración interfiere físicamente con los catéteres arteriales, creando un fenómeno de resonancia o latigazo que nos muestra presiones sistólicas falsamente altas en el monitor. Si ustedes no saben interpretar esto, podrían bajarle la dosis de noradrenalina a un paciente que en realidad está chocado, cometiendo un error fatal. Y tercero, la altitud. Al subir hacia la sierra, la expansión de gases por la ley de Boyle afecta a los manguitos de presión no invasiva, haciéndolos menos fiables. Por eso la monitorización invasiva, que usa líquido y no aire, es el estándar de oro para la seguridad en nuestros traslados de altura. Entremos en materia técnica con la presión arterial invasiva o PAI. Esto consiste en un catéter, generalmente en la arteria radial, conectado a una columna de líquido y un transductor que convierte la fuerza hidráulica de la sangre en electricidad. Pero ver el numerito en la pantalla no es suficiente, tienen que aprender a leer la onda, la morfología de la curva. Una onda arterial tiene partes clave. La subida rápida o rama anacrótica nos habla de qué tan fuerte se contrae el ventrículo izquierdo. El pico es la presión sistólica. Y luego viene algo vital, la incisura dicrótica. Esa muesca nos indica el cierre de la válvula aórtica. Si no ven la incisura dicrótica, probablemente el sistema esté mal purgado o haya aire, y el dato numérico sea basura. También deben mirar cómo baja la onda. Si la caída es muy rápida y la muesca está muy abajo, el paciente está vasodilatado, como en una sepsis. Si la caída es lenta, está vasoconstreído. El mayor enemigo técnico en la ambulancia es la amortiguación o damping. Tienen que hacer el test de la onda cuadrada o fast flush test al inicio de cada turno y cada vez que muevan al paciente.
Tiran del dispositivo de lavado y sueltan de golpe. Deberían ver una onda cuadrada perfecta que cae y hace una o dos oscilaciones pequeñas. Si al soltar, la onda cae lentamente como un tobogán y no oscila, el sistema está sobreamortiguado. Esto pasa por burbujas de aire, coágulos o tubos doblados. ¿El resultado? El monitor les dirá que la sistólica es más baja de lo real, y ustedes podrían tratar una hipotensión que no existe. Por el contrario, si al soltar ven muchas oscilaciones, como un resorte loco, el sistema está infraamortiguado o resonante. Esto es típico por el exceso de tubuladura o la vibración de la ambulancia. Aquí el monitor les mentirá, diciendo que la sistólica es altísima. Ahora hablemos de una de las decisiones más críticas. ¿Le pongo o no le pongo líquido a este paciente hipotenso? La respuesta tradicional era abrir el suero. Error. Solo el 50% de los pacientes inestables responden a volumen mejorando su gasto cardíaco. Al otro 50% el líquido solo les causa edema pulmonar y los mata más rápido. Aquí es donde la monitorización avanzada salva vidas. Olvídense de la presión venosa central o PVC para decidir esto. La evidencia actual nos dice que una PVC baja no garantiza que el paciente necesite agua, ni una alta que no la necesite. La PVC sirve para ver tendencias y seguridad. Si le pasan un bolo y la PVC se dispara, deténganse, porque el ventrículo derecho está fallando. Para saber si el paciente necesita líquido, usamos pruebas dinámicas. La más elegante es la variabilidad de presión de pulso o VPP. Se basa en que, cuando el ventilador mete aire a presión, aprieta el tórax y baja el retorno venoso. Si el corazón del paciente es muy sensible a estos cambios, una variabilidad mayor al 13%, significa que necesita volumen. Pero, y este es un gran pero, la VPP tiene muchas limitaciones en la ambulancia. El paciente debe estar totalmente sedado, sin respirar nada por sí mismo, sin arritmias y con un volumen tidal alto de 8 mililitros por kilo. Como en la ambulancia rara vez tenemos esas condiciones perfectas, su mejor herramienta será la maniobra de elevación pasiva de piernas o PLR. Esta maniobra es fantástica porque es una autotransfusión reversible. Consiste en acostar al paciente y levantarle las piernas a 45 grados. Esto desplaza unos 300 mililitros de sangre de las piernas al corazón. Lo genial es que sirve aunque el paciente tenga arritmias o respire espontáneamente. ¿Cómo sabemos si funcionó? No miren la presión, miren el CO2 exhalado o ETQO2 en el capnógrafo. Si al levantar las piernas el ETQO2 sube más del 5% o 2 milímetros de mercurio, bingo, el paciente es respondedor a volumen. Si no sube, no le pasen líquidos porque no le van a servir y solo lo van a encharcar. Otra competencia que está revolucionando nuestro campo es el uso del ultrasonido o POCUS por parte del personal prehospitalario. El ecógrafo es el fonendoscopio del siglo XXI. En transporte nos enfocamos en la vena cava inferior. Ponemos el transductor bajo el chifoides y miramos. Si la vena cava es un hilo delgado que se colapsa totalmente cuando el paciente respira, probablemente le falta volumen. Pero si ven una vena cava gorda, pletórica, que no se mueve, cuidado. Eso puede ser sobrecarga de volumen, pero también puede ser un taponamiento cardíaco o un neumotórax. Atención, no se confundan. Para afinar más, hoy usamos el protocolo Vexus, que mira la congestión en las venas del hígado y del riñón. Si el flujo en las venas hepáticas se invierte en la sístole o el flujo en el riñón es discontinuo, ese paciente está congestionado y pasarle más suero sería iatrogénico. Para ir aterrizando en los procedimientos hay uno que es sagrado, el zeroing o puesta a cero. Es el procedimiento más crítico para la fiabilidad de los datos. Deben hacerlo al recibir al paciente y cada vez que le cambien de posición. Primero deben ubicar el eje flebostático. Esto está en el cuarto espacio intercostal, línea axilar media. Ahí está la aurícula derecha. Deben alinear el transductor, el sensor, no el monitor, exactamente a esa altura. Si el transductor se les cae al suelo de la ambulancia, la presión en el monitor se va a disparar falsamente y creerán que el paciente está hipertenso. Si lo ponen muy alto, parecerá hipotenso.
Una vez nivelado, cierran la llave al paciente, abren al aire, presionan 0 en el monitor y esperan el OK. Solo así el dato es real. Finalmente, hablemos de seguridad farmacológica. Cuando manejamos estos pacientes, usamos drogas muy potentes como la noradrenalina. El margen de error es 0. En Ecuador, la presentación común es de 4 miligramos en 4 mililitros. La dilución estándar para ambulancia debe ser 2 ampollas, 8 miligramos, en 92 mililitros de dextrosa al 5%, para tener un total de 100 mililitros. Esto nos da una concentración conocida. Nunca preparen estas mezclas al ojo ni rotulen con marcador borrable en la jeringa. Un error de cálculo aquí o una interrupción en la bomba de infusión puede causar una hipotensión de rebote mortal en segundos. Recuerden revisar la bolsa de presión del sistema de lavado cada 30 minutos. Debe estar siempre a 300 mililitros de mercurio, zona verde del manómetro, para asegurar que el catéter no se tape con un trombo. Como conclusión de esta unidad, quiero que se lleven una visión estratégica. La monitorización hemodinámica avanzada no es para lucirnos o jugar a ser intensivistas, es para extender la capacidad resolutiva de la UCI a la carretera, es para detectar precozmente la inestabilidad antes de que el paciente entre en paro cardíaco dentro de la ambulancia. Es para optimizar recursos, sabiendo quién realmente necesita esa cama de terapia intensiva. Y sobre todo, es para profesionalizar nuestro talento humano. Ustedes son la élite de la atención prehospitalaria. Al dominar la PAI, el POCUS y la fisiología de fluidos, están garantizando que el paciente llegue a su destino con la mejor oportunidad de sobrevivir, evitando ese segundo golpe que el transporte mal manejado puede significar. Repasen las tablas de dilución, practiquen el test de onda cuadrada y nunca dejen de nivelar su transductor. Muchas gracias.